Bienvenidos al avance del capítulo 135 de la telenovela Lejos de ti. Nare le pide a Sajin que no se altere, que intente conservar la calma y que no permita que Demir tenga margen para hacer lo que quiera con la familia. Trata de que él observe la situación con mayor serenidad, explicándole que no vale la pena caer en provocaciones. Sajin le responde que no está enfadado, que en realidad lo que siente es una profunda inquietud por todo lo que Demir anda diciendo. Le preocupa no saber si esas palabras son ciertas o falsas, ya que para el Demir es como una serpiente que solo busca destruir a la familia y provocar daño. Luisa interviene y le aconseja que no se deje arrastrar por eso, recordándole que todo lo que hace Demir forma parte de planes pensados para desestabilizar y sembrar dudas. Aunque admite que la situación podría volverse complicada. Con la intención de distender el ambiente, Luisa cambia de tema y le comenta que a partir del día siguiente comenzará su formación en el hospital, confesándole lo feliz que se siente por ese nuevo paso en su vida. Sajin la escucha con atención y la felicita sinceramente, diciéndole que le parece admirable que quiera superarse y seguir avanzando. Mientras permanecen acostados, continúan conversando con mayor tranquilidad y comparten su preocupación por la posibilidad de que no les permitan tener un bebé. A pesar de todo, se acercan, se besan y deciden disfrutar de ese instante juntos, dejando de lado por un momento el peso de los problemas. Por otro lado, Sihan también se muestra afectado por todo lo ocurrido, está visiblemente tenso y no logra relajarse. La situación le resulta pesada y no consigue despejar la mente. En medio de ese estado, Kadir se aproxima y le pregunta si necesita algo, asegurándole que estará pendiente de cualquier cosa, incluso mencionando que avisará a Muzafer para que esté atento. Sihan le responde que todo está bien, que no se preocupe y que lo mejor es que vaya a descansar. Después de eso, decide dirigirse a su habitación. Mientras sube las escaleras, Bora se queda observándolo, siguiendo cada uno de sus pasos con una mirada cargada de enojo evidente hacia su propio hermano. Al mismo tiempo, Sadakat se encuentra en su habitación, rezando con la esperanza de que todo sea diferente. Desea con todas sus fuerzas que la situación cambie, que las cosas no se salgan de control y que, bajo ninguna circunstancia, sus hijos entren en una guerra. La angustia la supera y rompe en llanto, pues no sabe cómo enfrentar lo que está sucediendo. Las lágrimas la invaden, pero aún así tiene claro que debe hacer algo para ayudar a Bora. También es consciente de que su hijo Sihan no la perdonará por lo que está dispuesta a hacer para favorecer a Bora, y ese pensamiento incrementa aún más su dolor y su preocupación. Más tarde, Sihan llama por teléfono a Alia para saber cómo se encuentra después de todo lo ocurrido. Le confiesa que está realmente preocupado, que la inquietud no lo deja en paz, especialmente por las palabras amenazantes que Demir lanzó durante la confrontación. Le explica que siente una especie de presentimiento, como si algo estuviera por suceder, y que esa sensación lo mantiene intranquilo. Le asegura que su preocupación por ella y por todos es sincera. Sin embargo, Alia intenta tranquilizarlo desde el otro lado de la línea. Le pide que no se llene la cabeza de pensamientos negativos y le recuerda que habían vivido una noche maravillosa, una celebración muy especial. Reconoce que, lamentablemente, esa velada se truncó antes de tiempo por la aparición de Demir y su actitud, pero aclara que, más allá de eso, todo había sido hermoso para quienes estuvieron allí. Le asegura que fue realmente un placer compartir en la granja, disfrutar de esos momentos de felicidad familiar. Luego, cambiando ligeramente el tono hacia algo más personal, Alia le dice a Sihan simplemente gracias. Ella le agradeció por la forma en que siempre había sido con ella, por su trato y su manera de comprenderla. Lo describió como un hombre encantador, alguien que había sabido entenderla en todo momento con paciencia y empatía. Además, le dejó claro que para ella era una persona muy importante, alguien fundamental en su vida. Sihan, al escuchar esas palabras, sonrió de inmediato, incluso a través del teléfono se podía percibir su reacción. Le dijo a Alia que tenerla a su lado había sido lo mejor que le había ocurrido en la vida, lo más valioso que había experimentado. Sin embargo, reconoció que en ese momento, al no tenerla cerca físicamente, le resultaba realmente difícil sobrellevarlo, pues sentía un peso emocional muy fuerte. Le confesó cuánto le hacía falta que ella estuviera allí, en la mansión, como antes, y que su ausencia se notaba demasiado. Expresó su deseo de que ella regresara algún día a ese lugar, para poder estar juntos nuevamente y recuperar esa cercanía que tanto extrañaba. Le dijo con sinceridad que lidiar con el vacío que ella había dejado era algo muy duro para él. Alia, al escuchar todo eso por teléfono, no supo qué responder. Se quedó en silencio, sin encontrar las palabras adecuadas ante lo que Sihan le estaba diciendo. Sihan, rompiendo ese silencio, le confesó simplemente que la amaba con todo su corazón, que su amor por ella era inmenso. Después de eso, se despidieron y colgaron el teléfono, dando por terminada la llamada. Tras colgar, Alia quedó completamente absorbida por sus emociones. Permaneció sentada, con una taza de café entre las manos, perdida en sus pensamientos, sin saber qué decisión tomar ni cómo manejar todo lo que estaba sintiendo. De la misma manera, Sihan, desde su casa, también se quedó sumido en sus reflexiones. Tenía en la mano el anillo que le había regalado a Alia tiempo atrás, símbolo de su compromiso,
pero recordaba que ella se lo había devuelto, probablemente después de la anulación del matrimonio. Pensar en ese gesto y en la situación actual le resultaba profundamente doloroso. Agotado tanto física como emocionalmente, Sihan se recostó en el sillón con la intención de dormir un poco y descansar, aunque fuera por un momento. Sin embargo, mientras dormía, comenzó a tener un sueño muy vívido. En ese sueño se encontraba en un lugar amplio, un espacio abierto y extenso, observando todo a su alrededor. De pronto, se daba cuenta de que Alia llegaba en una camioneta y se acercaba a él. Cuando ella bajaba del vehículo, ambos se fundían en un abrazo intenso, cargado de emoción, tan fuerte que parecía que no querían soltarse nunca, como si desearan permanecer unidos para siempre. De repente, la escena del sueño cambiaba de forma abrupta. Alia se desvanecía, perdía el conocimiento y caía en sus brazos. Dentro del sueño, Sihan se sentía completamente desesperado, intentaba ayudarla, reanimarla, pero no entendía qué había sucedido ni qué le estaba pasando. Estaba confundido y aterrorizado. Alia terminaba desplomándose en el suelo, sin fuerzas, y cuando Sihan miraba sus propias manos, las veía cubiertas de sangre. Aún dentro del sueño, Sihan se daba cuenta de que no se encontraban en cualquier lugar, sino en un cementerio. Esa revelación lo dejaba paralizado, sin saber qué hacer frente a la escena sangrienta que tenía ante sí. En su desesperación, comenzaba a gritar el nombre de Alia una y otra vez, sintiéndose impotente. En ese instante, en la realidad, Sihan se despertó bruscamente en el sillón. Se levantó sobresaltado, con el miedo aún recorriéndole el cuerpo, consciente de que había tenido una pesadilla horrible. Intentó recuperar la calma y aferrarse a la realidad, deseando con todas sus fuerzas que esas imágenes tan terribles jamás se hicieran realidad. Finalmente, se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación sin un rumbo claro, todavía muy alterado por lo que había soñado. Para tranquilizarse, se colocó su saco y salió un momento al balcón a tomar aire fresco y despejar la mente. La pesadilla había sido tan intensa, tan real y perturbadora, que nunca imaginó que podría experimentar algo así en su vida. Bora le comentó a Sadakat que ya era momento de salir, dejando claro que no quería seguir esperando más tiempo. Ella, con calma, le respondió que se tranquilizara, que no había ninguna urgencia y que todo debía hacerse con cuidado. Le explicó que era necesario aguardar un poco más, asegurarse de que nadie estuviera atento a sus movimientos al momento de salir, sobre todo, no actuar de manera impulsiva. Insistió en que lo más prudente era tener paciencia y elegir el instante adecuado. Bora le escuchó con atención y le aseguró que no se preocupara, que haría exactamente lo que ella le indicara. Pues era consciente de que no podían cometer errores y de que cualquier paso mal dado podía traer graves consecuencias. Por otro lado, Nare fue llevada por alguien, posiblemente un superior o un guía, para explicarle cómo sería su vida a partir de ese momento dentro del hospital. Durante el recorrido, le mostraron el área administrativa y financiera, explicándole que esas serían las secciones bajo su responsabilidad. La persona que la acompañaba solo esperaba que Nare se sintiera cómoda y satisfecha con su nuevo trabajo. Como parte de la visita, también le enseñaron su nueva oficina, el espacio que ahora le pertenecería. Nare estaba encantada con todo lo que veía, consciente de que iba a ocupar un cargo importante y de gran responsabilidad. Se sentía feliz y muy a gusto con esta nueva etapa profesional que comenzaba. Más tarde, un médico se acercó para felicitarla. Le expresó sus felicitaciones por su enamoramiento dentro del hospital. Después de decirle eso, se retiró, dejándola sola para que se acomodara. Nare se quedó por primera vez en su oficina, observando cada detalle del lugar, el mobiliario y el ambiente, profundamente feliz al sentir que su vida estaba mejorando y que todo empezaba a tomar un rumbo positivo. Tenía la sensación de que las cosas estaban saliendo tal como las había esperado y soñado. Mientras tanto, en otro sitio, Sahin había salido a comprar unas flores con la intención de regalárselas a Nare como un detalle para celebrar su nuevo trabajo. Sin embargo, no era el único con esa idea, ya que otro hombre, un médico, también había comprado un ramo para entregárselo a ella, como gesto de bienvenida. Esta coincidencia terminaría provocando un conflicto y molestias entre Sahin y Nare, pues él, por sus celos y su carácter posesivo, no toleraba que otro hombre se le acercara de esa manera. Nare, por su parte, no tenía idea de las intenciones de ese médico. Cuando él llegó a su oficina, ella recibió las flores con sorpresa, y el médico le explicó que solo se trataba de un detalle por su incorporación y su nuevo cargo en el hospital. En ese mismo momento, Alia entró a la oficina de Nare y, al ver el ramo, comentó que las flores eran muy bonitas. Justo entonces apareció también Sahin, llevando consigo sus propias flores. Al notar que Nare ya sostenía un ramo grande que provenía de otro hombre, su expresión cambió de inmediato, se mostró molesto y su rostro reflejó claramente su incomodidad. Sahin se quedó en silencio, pero ese silencio resultó tenso y revelador de su disgusto. Nare, al darse cuenta, se acercó a él con la intención de abrazarlo y saludarlo, quizá tratando de suavizar el momento, aunque era evidente que Sahin estaba incómodo y no reaccionaba con naturalidad. En ese instante, Fida y Serrin también llegaron a la oficina. Fida, al percibir el ambiente tenso y ver al médico desconocido, preguntó quién era ese hombre que se encontraba allí.
El médico se presentó ante todos y dijo que su nombre era Yalcin. Entonces Frida le preguntó directamente qué hacía en esa oficina y cuál era el motivo de su visita. Yalcin respondió que solo había llevado flores para Nare, como una forma de celebrar su nombramiento y su nuevo puesto dentro del hospital. Sadakat, una vez que se quedó sola en el lugar, tomó su teléfono. Hizo una llamada a su hijo Bora. Le dijo a Bora que todo se había ido, que todos se habían marchado del lugar por diversas razones. Le informó que ella se había quedado sola allí, que era el momento perfecto. Y le pidió a Bora que viniera rápidamente, que aprovechara esa oportunidad, que no había nadie que pudiera interferir. Luego, colgó el teléfono, dando por hecha la instrucción. Sin embargo, lo que no sabía Sadakat era que, paralelamente, Pakise, otra persona, estaba haciendo una llamada. Pakise llamó a Alia para informarle de algo. Le dijo a Alia que supuestamente su madre se había puesto mal, que estaba enferma. Le contó que ella, Pakise, y probablemente otros, estaban yendo para la mansión para ver qué ocurría, y que estaba muy preocupada por la situación. Le preguntó a Alia si sabía algo de eso. Pero Alia, al recibir la llamada, le dijo a Pakise que no se preocupara, que se tranquilizara. Y le informó que ahora mismo, ella, Alia, pediría permiso en su trabajo o donde estuviera, para ir a la mansión también y saber qué era lo que estaba pasando con su madre, para verificar la situación. Pakise le agradeció mucho a Alia por su pronta respuesta y disposición a ayudar. Pakise hizo eso sin pensar, sin darse cuenta, de que esa llamada y esa acción le iban a complicar mucho lo que Sadakat estaba haciendo en ese momento, iba a alterar sus planes secretos. Demir puso en marcha su plan y comenzó a ejecutar su estrategia con precisión. Aprovechó que Serrin se encontraba en el cementerio, visitando la tumba donde creía que estaba enterrado su bebé fallecido, un instante de extrema fragilidad emocional para ella. En medio de ese momento tan doloroso, Demir la llamó por teléfono. Serrin atendió la llamada, pero de inmediato le exigió que la dejara en paz, dejándole claro que no quería saber nada de él. Con la voz cargada de angustia, le preguntó para qué la llamaba y por qué la molestaba justo en un lugar y un momento tan sensibles. Le reclamó que, después de haber causado la muerte de su bebé según su propia creencia, ahora además se atreviera a perturbarla durante su duelo. Sin embargo, Demir soltó una revelación impactante, le aseguró que su hijo estaba vivo. Lo dijo con total seguridad. Lo que Serrin no sabía en ese instante era que Demir no solo estaba al otro lado del teléfono, sino que se encontraba físicamente en el mismo cementerio, observándola desde lejos, oculto entre la vegetación. Atento a cada una de sus reacciones. Serrin, al escuchar semejante afirmación, se negó rotundamente a creerlo. Le respondió que eso era imposible, que no podía ser cierto, y lo acusó de burlarse de ella y de jugar cruelmente con su dolor. Pero Demir insistió una y otra vez, repitiéndole que el bebé estaba vivo, con un tono firme y serio, sin ironía alguna. Serrin, desesperada, le gritó que no le mintiera, que no jugara con ella de una forma tan despiadada, y le reprochó que disfrutara haciéndola sufrir. Le dijo que encontraba placer en su dolor. Lejos de retractarse, Demir fue más allá y le dio un dato aún más perturbador. Le aseguró que el bebé enterrado en esa tumba no era el suyo, que no se trataba de su hijo. Esa confesión dejó a Serrin completamente atónita. Su mundo se sacudió, y todo el sufrimiento que había cargado durante años comenzó a tambalearse. Con la voz rota por la emoción, Serrin le suplicó que no le hiciera eso, que no fuera tan cruel, y le rogó que no la torturara con mentiras o falsas esperanzas. Demir, sin embargo, le respondió que estaba diciendo la verdad y que debía creerle. Acto seguido, le dio una orden precisa. Le indicó que debía ir al lugar que él le señalaría y le dijo que le estaría esperando allí. Sin permitirle hacer preguntas ni oponerse, colgó la llamada de forma abrupta. Serrin quedó sola en el cementerio, completamente desorientada y desesperada, con una noticia que removía por completo su pasado y su presente. Mientras tanto, Alia llegó a la casa tras recibir la llamada de Pakise y comenzó a buscar a su hijo Denis con urgencia y angustia. En lugar de encontrarlo, se topó con Sadakat. Sin rodeos, Alia le preguntó dónde estaba su hijo, con la voz cargada de desesperación. Sadakat le pidió que se calmara y le aseguró que no se alterara, diciéndole que ella misma la llevaría hasta donde se encontraba Denis. Sin confiar en sus palabras, Alia le exigió saber qué estaba diciendo y a dónde se había llevado realmente a su hijo. Sadakat, manteniendo la serenidad, le respondió que si quería ver a Denis debía hacer exactamente lo que ella le indicara, poniendo esa condición de manera clara. Alia comenzó a sentirse aún más angustiada, con la sensación de que perdía el control de la situación. Sadakat le repitió que no había alternativa, que debía obedecer. Alia, paralizada por el miedo y la confusión, no sabía qué hacer. Sin embargo, mientras todo esto ocurría en la casa de Alia, en la mansión se desarrollaba otra situación paralela. Muzafer se encontraba allí y estaba liberando a Umu, a quien Sadakat había dejado encerrada en una habitación. Al rescatarla y comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo, Muzafer supo de inmediato que algo muy serio estaba pasando. Sin perder tiempo, tomó su teléfono y llamó a Sihan para contarle lo que había descubierto.
Sihan atendió la llamada y le preguntó con urgencia qué sucedía y por qué lo llamaba de esa manera. Muzafer fue directo y le dio las malas noticias. Le dijo que Sadakat lo había engañado, que lo había sacado de la granja con la mentira de que su madre estaba en el hospital. Finalmente, le reveló la verdad más grave: Sadakat se había llevado a Dennis, había secuestrado al niño. Sihan, al escuchar la noticia, quedó completamente descolocado, no sabía cómo reaccionar, pues el impacto fue demoledor. La desesperación se apoderó de él y, sin pensarlo demasiado, colgó el teléfono de inmediato. Acto seguido, le ordenó a Kadir, que se encontraba con él, que acelerara el vehículo al máximo, ya que necesitaban llegar cuanto antes a su destino. Dentro del auto, Sihan no lograba calmarse mientras Kadir conducía a toda velocidad, con la tensión creciendo a cada segundo. Al mismo tiempo, en otro automóvil, Sadakat y Alia viajaban juntas rumbo a un lugar desconocido. Durante el trayecto, Alia le preguntaba insistentemente a Sadakat por qué estaba haciendo todo aquello, cuál era el motivo real de sus acciones y qué esperaba conseguir llevándose a su hijo. Le reclamaba, con la voz cargada de angustia, por qué había tomado a Dennis y qué pretendía lograr con todo eso. Sadakat, sin embargo, no respondía, permanecía en silencio ante cada una de sus preguntas. Fue Dennis quien habló entonces, dejando claro que no pensaba separarse de su madre Alia, pasara lo que pasara, y que su deseo era quedarse con ella. Sadakat intervino diciendo que, cuando se trataba del bienestar de un niño, todo lo demás quedaba en segundo plano, porque esa era la prioridad absoluta. Alia no lograba entender las actitudes de Sadakat, ya que sus palabras sonaban protectoras, pero sus acciones resultaban claramente violentas y secuestradoras. Mientras eso ocurría en el auto, en otro lugar, Bora estaba junto a Dennis. Ambos se encontraban pasando un buen momento, divirtiéndose como si se tratara de un día cualquiera, sin aparentes preocupaciones. Poco después, Alia llegó a ese sitio, luego de que Sadakat la llevara hasta allí. Se acercó a su hijo y le preguntó cómo se encontraba, interesándose por su estado. Dennis le respondió con naturalidad que había salido a pasear con su papá Bora y que estaban dando una vuelta. Alia le dijo entonces que ya era hora de irse, que debían regresar a casa, pero Dennis se negó, diciendo que aún no quería marcharse y que prefería quedarse un poco más. Alia se sintió perdida, sin saber cómo manejar la negativa de su hijo ni la situación en general. En ese instante, el ruido de un helicóptero comenzó a escucharse cada vez más cerca. El sonido fuerte y constante la desorientó por completo. No entendía qué estaba ocurriendo ni por qué había un helicóptero en ese lugar. La confusión aumentó todavía más. Alia, alterada, le preguntó a Sadakat qué significaba todo aquello y qué estaba pasando. También miró a Bora buscando una explicación, pero nadie le respondía, evitaban su mirada y guardaban silencio. El helicóptero descendió y aterrizó cerca de ellos, y Alia volvió a preguntar, desesperada, qué estaba ocurriendo, pero nuevamente nadie le dio una respuesta. Poco a poco, el plan de Sadakat comenzó a revelarse. La intención era que Bora se llevara a Alia y a Dennis muy lejos, sin que nadie supiera su paradero, en un viaje completamente secreto. Sadakat habló entonces y explicó una parte del plan, diciendo que Bora y Dennis iban a dar un paseo en helicóptero, como si se tratara de algo recreativo. Dennis, al escuchar eso, se mostró entusiasmado y dijo que sí, que quería subir y dar ese paseo. Alia, en cambio, estaba totalmente confundida y no lograba comprender el verdadero propósito de todo aquello. Alia se negó, dijo que no quería participar en eso. Sin embargo, Sadakat le dio una orden directa a Burgos, que se encontraba allí, indicándole que llevara a Dennis hasta el helicóptero y lo subiera. Alia reaccionó con enojo ante esa orden, y Bora intentó detenerla físicamente para evitar que interfiriera. Dennis, ajeno a la gravedad de la situación, estaba emocionado por la idea de subir al helicóptero y finalmente lo montaron en la aeronave, mientras Alia gritaba desesperada, suplicando que no se llevaran a su hijo. Entre lágrimas, preguntaba una y otra vez qué era lo que realmente estaba pasando. Fue entonces cuando Sadakat decidió aclarar la situación. Le dijo a Alia que tenía en su poder el pasaporte de Dennis, que ella misma lo había tomado. Luego reveló el destino: el helicóptero aterrizaría primero en Estambul y, desde allí, continuarían hacia el extranjero, a otro país. Esa confesión dejó a Alia sin palabras, completamente aturdida por la magnitud del plan. Cuando logró reaccionar, le gritó a Bora que era un canalla, una persona despreciable, y le preguntó por qué quería arruinarle la vida de esa forma, por qué tenía que ser tan cruel. Alia rompió en llanto, superada por la emoción. Aún así, entre sollozos, le dijo a Sadakat que ahora lo entendía todo y le preguntó si no le pesaba la conciencia al pensar en las consecuencias de sus actos. Sadakat se justificó diciendo que era una madre desesperada y que actuaba movida por esa desesperación. Además, le dijo a Alia que, si realmente amaba a Dennis, lo mejor era que se fuera con él. Le recordó que desde hacía mucho tiempo le había advertido que ella era una maldición para la familia, una fuente constante de problemas, y que nunca había querido escucharla. Ahora, según Sadakat, esas eran las consecuencias. Alia quedó en silencio, completamente abrumada, sin saber cómo reaccionar.
Sadakat le dio una última opción, le dijo que subiera al helicóptero y se fuera con su hijo, que eso era lo que debió haber hecho desde el principio, marcharse con Bora o alejarse, cosa que nunca hizo. La decisión era devastadora. Desde el helicóptero, Bora le extendió la mano y le pidió que la tomara, que se fuera con él lejos. Alia no respondió a ese gesto, lo ignoró, mientras Bora insistía en que debían irse de inmediato porque no podían esperar más. Alia, paralizada por el dolor y la indecisión, le rogó una última vez a Sadakat que no hiciera eso, que tuviera compasión. Sadakat fue tajante, le dijo que la decisión ya estaba tomada y que no había marcha atrás, ordenándole que subiera. Alia volvió a llorar, sin fuerzas. Finalmente, comenzó a caminar lentamente hacia el helicóptero, paso a paso, mirando hacia atrás una y otra vez, buscando en Sadakat algún signo de arrepentimiento o de duda. Pero Sadakat evitaba mirarla a los ojos, incapaz de sostener su mirada. Alia comprendió entonces que no tenía otra alternativa. Si no subía a ese helicóptero y no se iba con ellos, no volvería a ver a Dennis jamás. Esa era la elección cruel y definitiva que tenía delante. Hasta este avance, si te ha gustado, no te lo pierdas, danos like y comparte, te espero en mi próximo video.